Libro de Mateo, capítulo 7, verso 24. Dice la palabra: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. ¿A un hombre qué? Que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande. ¿Fue grande qué? ¿Fue grande qué? Incline su rostro, cierre sus ojos y pidan al Señor que hoy hable a su vida. Dígale: Señor, habla a mi vida. Hoy mi corazón es ese terreno fértil para que tú siembres la semilla de tu palabra. Pero Señor, no solo quiero ser un oidor, sino también quiero ser hacedor de tu palabra. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando escuchaba o cuando leía esta palabra, me impactaba muchísimo que el Señor se preocupara tanto por que fuéramos no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. A veces uno, cuando lleva mucho tiempo en la iglesia, el error que muchos cometemos es que pensamos que lo sabemos todo. Y a veces creemos que porque como nos lo sabemos todas, no necesitamos de que se nos estén recordando algunos principios que debemos tener establecidos en nuestra vida cristiana. ¿Qué le dice a usted este texto bíblico? ¿Qué le dice a usted este texto bíblico? ¿Qué le dice? Respóndase ahí usted mismo. Diga: a mí mismo, a mí me dice esto. Lo que el Señor habla aquí es que evaluemos nuestra vida y miremos cómo hemos edificado nuestra vida espiritual. ¿Sobre qué hemos edificado nuestra vida espiritual? Si sobre la roca o sobre la arena. Y saben, cuando tenemos angustias, ¿cuántos han tenido alguna angustia en esta semana? ¿Cuántos han tenido luchas, dificultades, afanes? Nos faltan los brazos para poder decir yo. Pero eso no es tanto el problema, porque aquí le va algo que quiero decirle. En el mundo tendremos aflicciones, pero no se preocupe, Jesús ha vencido al mundo. Pero aquí no es tan importante cuántas luchas tenemos, porque mientras que estemos en este mundo, vamos a tener luchas y dificultades. Por eso usted debe estar orando continuamente, diciéndole al Señor: Jesús, ven pronto. Esa debe ser la oración suya. No importa las luchas, las dificultades que usted tenga. ¿Sabe qué es lo importante? Lo importante es la manera como usted reacciona frente a esas luchas y a esas dificultades. Entonces hágase una pregunta: ¿cómo reacciona usted? Le hago una pregunta: ¿cómo reacciona usted frente a todas aquellas cosas que le han sucedido? No le digo en el mes, en el año, no le digo eso, le digo en esta semana que está pasando.
¿Cómo ha reaccionado? Su reacción ha sido de una persona que ha edificado su vida espiritual sobre la roca. Póngase a pensar eso. No, es que cuando me dijeron que tenía que, me dio una piedra y eso lo agarré y le di. ¿Cómo lo ha edificado en la roca, sí o no? Le dio fue con la roca. Entonces, dependiendo cómo reaccionemos, esas reacciones nos revelan verdaderamente cómo está nuestra vida espiritual. ¿Saben? Vivir la vida cristiana no es fácil. Vivir la vida cristiana tiene sus complicaciones. Por eso es necesario aferrarse y tomarse de la mano de Cristo para que Él sea el que viva esa vida por nosotros. Porque nosotros solos no las podemos vivir. Entonces, cuando yo veía esto, yo me daba cuenta que en el momento en que tú comienzas tu vida cristiana, tienes que comenzarla a edificar sobre algo fuerte, algo duro, algo que verdaderamente permanezca, como lo enseña la palabra, porque la palabra dice que descendió la lluvia, que vinieron los ríos, que soplaron vientos y que golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Saben cuál es el problema cuando la gente cae? La gente cae en tentación, cae en cosas terribles, es porque su vida espiritual no está bien fundamentada. Y para poder fundamentar, para poder construir una vida espiritual, usted tiene que entender y usted tiene que no solamente saber, sino aplicar las cosas que va sabiendo. Por ejemplo, cuando le puse el título a esta charla, yo le puse recordatorios. ¿Sabe usted lo que es un recordatorio? ¿Qué es un recordatorio? Yo busqué en el diccionario el significado de la palabra recordatorio y me impactó ese significado tan profundo que me dio el diccionario. Mire lo que dice: recordatorio, que sirve para recordar. Qué profundo, ¿cierto? Un recordatorio es algo que nos sirve para recordar. Y a veces tenemos que tener muchos recordatorios en nuestra vida. El recordatorio es como una alarma que nos avisa algo, ¿sí o no? Por ejemplo, ¿cuántos colocan un recordatorio que se debe levantar a las 6 de la mañana para arreglarse y hacer todas sus cosas para irse a trabajar? ¿Y qué pasa si no lo pone? Sea sincero. ¿Qué pasa si usted no pusiera ese recordatorio? Se levanta a mediodía, se lo aseguro. Se lo aseguro. Otros usan recordatorios para tomarse en una pastilla, ¿sí o no? Porque eso es normal, tener recordatorios. Cuando uno tiene una cita importante, mire, a mí me dicen mis discípulos: pastor, ¿será que usted me puede dar un tiempo el jueves a las 3 de la tarde? Y yo le digo: claro, el jueves a las 3. Pero hermano, ¿me acuerda? Porque a mí se me olvida. Entonces écheme una llamadita el jueves en la mañana. Entonces él me llama: pastor, recuerde que tenemos una cita a las 3. Y yo: ay, sí, se me había olvidado. Y entonces así sucede cuando vamos a edificar nuestra vida espiritual. Sabemos que nos toca hacer cosas, pero hoy el Señor les recuerda nuevamente las cosas que debe hacer. Y eso es bueno para cada uno de nosotros, porque nos está mostrando el amor incondicional que Él tiene hacia nosotros. Y yo veía algo, y lo primero que yo veía es que debemos ser sinceros con nosotros mismos. ¿Qué tan fuerte es usted? ¿Qué tan fuerte usted, con qué fortaleza usted asume todas las cosas que le vienen al día? ¿Será que cuando escucha una mala noticia,
cuando escucha algo que no desea escuchar? ¿Será que se enoja? ¿Será que su fe empieza a menguar? ¿Será que usted se transforma como en un loco y comienza a tomar decisiones que no debe tomar? ¿Fruto de qué? Fruto de una presión, de algo que está haciendo que su vida se tambalee. Y entonces yo veía esto. En el libro de Mateo, capítulo 7, verso 24 y 29, al 29 que acabamos de leer, Dios nos enseña que nuestra vida espiritual, lo primero que debemos hacer para edificarla es entender que la palabra de Dios es fundamental para nosotros. La palabra de Dios es ¿qué? Por eso usted se debe preocupar por leerla, estudiarla y aplicarla todos los días. Todos los días usted debe hacer eso. Porque si su fundamento, si su fuerza no radica en la palabra de Dios, pues va a ser muy difícil que cuando vengan los ríos, las lluvias, los vientos, usted se pueda mantener en pie. No sé si usted recuerda una predicación que yo di hace unos meses y les contaba yo acerca de un diagnóstico médico que me habían dado. Yo recuerdo que cuando yo recibí ese diagnóstico, mire, yo durante mucho tiempo le estaba sacando el cuerpo a hacerme ese examen, a hacerme ese estudio de laboratorio, porque muy dentro de mí yo tenía un temor de escuchar lo que escuché cuando me lo hice. Y entonces mi esposa me decía, hazte el examen. Muchos me decían los estudios, y yo sí. Pero llegó el momento en que me los hice y recibí ese diagnóstico médico que no fue muy agradable. Yo les conté aquí, yo vine a predicar y el Señor me enseñó mucho ese día a fortalecerme y a creer. Es que uno muchas veces, por eso yo le decía lo que le decía al comienzo, que cuando uno lleva mucho tiempo en la iglesia, uno cree que se las sabe todas, pero eso no es así. Siempre, todos los días, con un texto bíblico, así usted lo lea, el mismo texto bíblico todos los días, Dios siempre le enseñará algo nuevo. Siempre tendrá algo nuevo que enseñarle. Y yo recibo ese diagnóstico médico y yo había comenzado este año con un texto bíblico, con una porción de la palabra que me impactó muchísimo. Fue una bendición, ¿recuerdan? La bendición que se le dio a José. Pero algo de lo que había en esa bendición de José que me llamó muchísimo la atención, había una porción de la palabra que hablaba acerca de la gracia del que habitó en la zarza. Y para mí esa palabra yo ya la había leído, pero se alumbró de una manera que yo dije, no, esto es para mí. Y la atesoré en mi corazón, la guardé, porque cuando Dios le pide a uno que uno atesore palabras en su corazón, es para que se esté firme en el momento de las angustias y de las dificultades que estamos viviendo. Cuando yo recibo este diagnóstico médico, lo primero que se vino a mi mente fue ese texto bíblico, la gracia del que habitó en la zarza. Y yo decía, yo tengo esa gracia de Dios, pero ¿por qué recibo un diagnóstico médico como este? Entonces eso me ayudó a luchar frente a ese desafío. Es que hay algo que debemos entender, y es que por el hecho de que seamos cristianos y que Cristo esté en nuestro corazón, no significa que no tengamos luchas. No significa que usted no entre en una prueba, que usted sea tentado. Eso no significa eso. Pero la palabra de Dios está ahí puesta para cada uno de nosotros, para atesorarla, para sacarla en el momento en que la necesitemos.
Y ese fue el momento que yo necesité esa porción de esa palabra. Recuerdo tanto que fue una lucha, yo sentía una opresión demoníaca con esas palabras, me retumbaban las palabras del médico. Y eso para mí era una lucha, era una de noche y de día, y es verdad, de noche y de día como el acusador. Y yo sentía esa opresión tan terrible y yo solo me agarraba de esa palabra y le decía: Señor, tu gracia, tu gracia, tu gracia. Y la podía, y yo podía fortalecerme con esa palabra. Mi esposa me decía: mi amor, ¿y por qué no buscamos una segunda opinión? Muchos me dijeron: buscar una segunda opinión, usted no se puede quedar con una sola. Pero había una lucha en mi interior tan tenaz que yo le decía a mi esposa: sí, pero no hacía nada. Sí, pero no hacía nada. Y llegó el momento en que ella voluntariamente, como todo lo que hacemos nosotros aquí, todo cristiano hace todo voluntariamente, ¿sí o no? Voluntariamente me llevó al médico, a un especialista en eso. Le tocó agarrarme de aquí porque de aquí no encontró dónde. Entonces me llevó al médico, y este médico, un médico buenísimo, ya un señor de edad, muy sabio el hombre, ¿para qué? Se puso a leer los estudios y hacía con la cabeza así, y yo ahí sentado y él, y me decía: ¿y qué es lo que tiene? Y yo le explicaba: es que esto, es que esto, es que lo otro. Y me decía: bueno, pero ¿sabe qué nos toca hacer? Nos toca hacer un estudio de laboratorio más específico, porque solamente con este no se puede diagnosticar eso que le dijeron a usted que tenía. Entonces haga un estudio más profundo. Yo recordaba las palabras de mi esposa: vamos a otro médico para que dé una segunda. Yo le dije: sí, ve, mi amor, yo por eso te decía, vamos a otro médico. Y fui y me tomé los estudios, o los exámenes como lo llamamos nosotros. Es que a veces me confundo. Y fui, me los tomé y salieron los resultados. ¿Y cuántos creen que las mamás, aparte de ser madres, son esposas, pero también a veces son médicos, a veces también, porque se las saben todas, ¿sí o no? Déjeme que yo arreglo eso, déjeme que yo puedo hacer esto. Entonces mi esposa, llegan los exámenes de laboratorio, llegaron, y ¿quién fue la que los leyó primero? Ella. Claro, ella tenía que dar su diagnóstico, primer diagnóstico. Y la tomó esos exámenes, los abrió. Yo no quería saber nada de eso porque estoy trabajando en eso, pero mi reacción siempre es dejar las cosas a un lado y no ponerles cuidado. Y mi esposa lo lee y empieza: ¿y yo qué dice? Y le digo: ¿qué pasó? Yo me senté. Me dice: pues mi amor, yo lo que puedo ver aquí es que según el rango de valores de yo no sé qué, tú no tienes nada. Yo: ay, ¿qué? ¿En serio? Eso es lo que dice. Pues vamos al médico. Se lo mandamos al doctor. Y el doctor los leyó y con asombro me dice: pues yo no sé qué pasó aquí, pero unos son estos exámenes los que usted trajo primero y estos son otros. Y usted, según estos últimos, los especiales que usted se tomó, usted no tiene absolutamente nada. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? La palabra que yo había escuchado. Porque cuando conocemos este libro, es como lo que dice Josué, capítulo 1. Vaya conmigo a Josué, capítulo 1, verso 8. ¿Qué dice la palabra en Josué, capítulo 1, verso 8? ¿Qué es lo que dice? Mire, escúchelo bien. Dice: nunca
se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuándo se debe apartar la Biblia de nosotros? ¿Cuándo? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Dice, sino que de día y de noche meditarás en él. Yo a veces pienso que el Señor todo lo hace con un propósito. Usted no sabe lo que yo medité de día y de noche después de que me dieron ese diagnóstico médico. O sea, yo pienso que yo nunca en mi vida había meditado tanto en la palabra como lo hice en esos meses. Yo me acostaba y yo decía, Dios mío, tu palabra dice, Señor, sáname, Dios mío. Y respondía, bástate mi gracia. Y yo, sí, pero sáname, Señor, porque... Pero yo creo que fue el tiempo en donde más pude recordar esas palabras que a veces le llegan a uno, que uno las mira, se alegra, pero con el corre diario, las angustias, las dificultades como que comienzan a tapar esa palabra que Dios nos ha entregado. Este libro, dice la palabra, que nunca, de día y de noche meditarás en él. Y dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Pero mire lo que dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué nos saldrá bien? Entonces, ¿cómo podemos hacer que nuestro camino prospere? Edificando nuestra vida espiritual con la palabra de Dios. ¿Usted lo sabía? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mire, un recordatorio para que a usted no se le olvide lo que tiene que hacer, para que usted no sepa que cree que se las sabe todas, para que usted tome ese libro y la Biblia se convierta en lo más preciado que usted pueda tener, para que usted a través de la palabra aprenda a reconocer la voz de Dios. Usted sabe que uno en la angustia y en la necesidad y en la prueba, usted sabe que uno puede llegar a escuchar dos voces. Recuerde lo que le sucedió al Señor Jesús cuando fue tentado. Él estuvo en el desierto. ¿Y quién fue a hablarle al Señor Jesús en el desierto? Pues el diablo también muchas veces viene cuando usted está en la mala, en la lucha, en la dificultad, y comienza a hablarle. Y si usted no aprende a identificar la voz de Dios, por eso muchas veces se toman decisiones que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Y esto lo digo con temor y temblor. Por eso la palabra de Dios para nosotros debe ser algo fundamental, que usted tiene que sacarle el tiempo para leerla, estudiarla y para que usted pueda aplicar todo lo que el Señor le está diciendo. Porque la misma palabra lo dice, porque hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué te están saliendo cosas mal? Ahí se lo dejo. ¿Será porque le hace falta tener este manual de vida más cerquita a usted? Porque es una promesa que el Señor nos da. Cuando tenemos conocimiento de la palabra, cuando esos textos bíblicos los almacenamos en nuestro corazón y en nuestra mente, va a ocurrir lo que dice Juan 14:26. Dice que el Espíritu Santo nos recordará todas aquellas cosas que nos ha dicho. El Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que cuando yo recibí ese diagnóstico médico, ustedes creen que lo que vino a mi mente fue por qué? Por obra y gracia del Espíritu Santo? Él, para mantenerme firme, dijo: hijo, recuerda la palabra, recuerda lo que te dije,
recuerda, haz memoria de todas aquellas palabras que te he dicho de bendición, de ayuda, porque eso es lo que finalmente lo va a salvar a uno. Pero qué tristeza es saber que hay personas que luchan y no tienen de dónde agarrar algo que lo sostenga. Por eso usted siempre tenga algo de donde agarrar. La palabra de Dios, a través de la palabra de Dios somos transformados. Usted comienza a vivir de otra manera. Yo siempre he dicho algo: aquel que escucha el evangelio tiene que producir un cambio en su interior que se refleja en el exterior. Por eso usted no puede estar viviendo de la misma manera como vivía antes de conocer al Señor, o no puede seguir viviendo de la misma manera como antes de escuchar el evangelio, porque cuando no habíamos escuchado el evangelio, pues ¿qué culpa teníamos? Nada. Pero ahora que hemos escuchado de la palabra de Dios, eso debe operar un cambio en nosotros. Y usted se debe preocupar porque existan esos cambios en su vida. Amén. Lo segundo que debemos hacer para edificar una vida espiritual y que ésta sea firme es la oración. No me vaya a responder, o respóndase usted mismo. ¿Cuántas veces oró esta semana que está pasando? Pero una oración verdadera, no esas oraciones de carrera que para sentir como una paz y una tranquilidad, para quitarse un cargo de conciencia y poder decir: no, es que yo oré poquito, pero oré. No, hablo de la oración en la que usted entró al lugar secreto, cerró su puerta y se postró delante del Señor y puso toda su vida delante de Él. ¿Hace cuánto no tiene esos tiempos con el Señor? ¿Hace cuánto usted no le pregunta a Dios: ¿será que yo sí estoy haciendo las cosas bien? ¿Será que este trabajo que me están ofreciendo, eso sí es una puerta que proviene de ti, que es algo que yo debo hacer? ¿Será que este negocio, será que lo que hago, será? ¿Cuántas veces usted hace eso? De ir a la presencia de Dios, rendir su vida y esperar a que Él le hable y le diga lo que debe hacer. Por eso muchas veces vemos nuestra vida toda escachalandrada. ¿Sabe lo que significa escachalandrado? En desorden. ¿Por qué? Porque no nos hemos tomado el tiempo de esperar a que Dios guíe nuestros pasos. Hermanos, y el Facebook y el Instagram y todas esas redes sociales, eso no nos van a dar los buenos consejos para hacer. Pero si usted vive más pegado en las redes sociales que en las manos de Dios, pues por eso es que está viviendo lo que está viviendo hasta hoy. Y se lo digo, no sé usted qué es lo que está viviendo, pero hay alguien que sí lo sabe todo, y ese es el Señor Jesús. Y Él sabe el desorden que hay en su vida. Así usted venga, se sienta, que si lo volteo a mirar un poquitico la espalda, se le alcanzan a ver las alitas que tiene de ángel. Se le alcanzan a ver, sí. Así yo lo vea y usted venga y levante sus brazos y le cante al Señor y dance para Él. Así usted haga todas esas cosas. Delante de nosotros podemos ver y decir: uy, qué man tan espiritual. Pero hay alguien que verdaderamente sí conoce nuestra vida y nos conoce al derecho y al revés. Entonces tenga esos momentos de oración, que la oración para usted sea una prioridad, que la oración, que usted sea, así como usted come, así como se levanta a desayunar, a comer, a hacer así debe ser la oración para usted, porque usted tiene que salir a este mundo caído revestido del poder del Espíritu Santo. Y no hay otra manera de poder ser revestido sino solo a través de esos momentos íntimos
donde conocemos al Señor. Amén. Lo otro, número uno es tener este manual de vida todo el tiempo. Consultarle al Señor todo lo que queremos saber en la palabra. Lo otro es que usted ore, porque el leer sin orar, así no funciona. Lo otro es que usted entienda que Jesús es la fuente de su fortaleza. Nada podemos hacer sin Él. Usted puede ser muy fuerte, usted puede levantar pesas, tener un cuerpo es una cosa que uno lo ve y dice, este hombre tan fuerte. Pero si usted su confianza no está en el Señor, viene cualquier vientico y lo tumba. Por eso, no trate de hacer las cosas en sus fuerzas. Permítale al Señor que Él obre por usted. No se afane. No se afane. Agarre las cosas con calma, tranquilo. ¿Usted cree que Dios tiene el control de todo? Solo hay 3 que creen que el Señor tiene el control de todo. ¿Usted cree que el Señor tiene el control de todo? Entonces, ¿por qué se afana? ¿Acaso con afanarse usted va a que el resultado sea diferente? No, tranquilo, no se preocupe, no se afane, porque si usted confía en el Señor y confía en su palabra, si usted verdaderamente, Jesús es su fortaleza, hermanos, seguro, ningún viento, ninguna lluvia, ni nada que se le parezca podrá tumbarlo y sacarlo del propósito de Dios. Yo se lo aseguro. Y cuando nosotros tenemos como la fuente de nuestra fortaleza a Jesús, para nosotros obedecer la palabra es mucho más fácil. Obedecerle al Señor es mucho más fácil. Y vamos a ver que todos esos problemas, todas esas aflicciones que hemos tenido se van a convertir para nosotros en unas enseñanzas que me ayudan a fortalecer la fe. Mire, usted nunca podrá ser un héroe de la fe si no tiene luchas en su vida. Nunca. Mire, los grandes hombres de fe tuvieron luchas, dificultades, pero algo que los caracterizó es que siempre creían en Dios. Miren a un Daniel metido en la fosa de los leones, pero creyó. Y a pesar de que estaba ya metido, él no le comió cuento al león. Ay, sí, leoncito. No, él estuvo tranquilo. Él confiaba en el Señor. Él confiaba que Dios lo iba a sacar. ¿Por qué? Porque sencillamente él andaba pegado a Dios. No se despegaba en ningún momento. Y es lo que el texto bíblico de Josué capítulo 1 verso 8 nos enseña. Nunca se apartará. Usted nunca se puede apartar del Señor, porque el día que usted se aparte, ese día el diablo le da con todo. ¿Por qué cree que el diablo no lo toca? Porque Dios está ahí, Dios está parado ahí y lo mantiene alejado de usted. Pero el día que usted se salga de la cobertura, ese día usted sabrá cuántos pares son 3 moscas. Amén. Qué pensamiento tan profundo, ¿sí o no? Y por último, algo que nos ayuda a tener esa fortaleza espiritual es cuando nos congregamos. ¿Es cuando qué? ¿Es cuando qué? Nos congregamos. Vaya conmigo al libro de Hebreos. Libro de Hebreos capítulo 10. Verso 25. Libro de Hebreos capítulo 10, verso 25. Dice la palabra: no dejando de congregarnos. ¿No dejando qué? ¿De qué? Como tienen o como algunos tienen por costumbre. Qué costumbre tan fea.
sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿De qué día habla la palabra? ¿A qué día se refiere este texto bíblico? ¿A cuál? A la segunda venida de Jesucristo. ¿Y cuántos creen que ya la segunda venida de Cristo está a las puertas? Yo creo. Y la oración de nosotros como iglesia y como creyentes es que tú le digas al Señor: Señor, ven pronto. Pero ojo, porque esa oración tiene una responsabilidad de nosotros. Y la responsabilidad es que cuando el Señor venga, nos encuentre bien alineaditos, nos encuentre en santidad y nos encuentre haciendo las cosas que debemos hacer. No se deje de congregar, hermanos, porque en la congregación, cuando usted viene aquí, escucha una palabra de vida, escucha un mensaje que muchas veces uno cree que el mensaje de salvación es solo para los nuevos. No, el mensaje de salvación es también para mí, porque como tenemos tantas luchas, tantas dificultades, pues a veces nos vemos y sentimos que no tenemos como una salida. Y muchas veces llegamos a la iglesia un domingo desesperados, angustiados, y desde la tarima, desde el púlpito, Dios nos habla y Dios nos orienta y Dios nos dice lo que debemos hacer. No deje de congregarse como tienen algunos por costumbre. La pereza es terrible. Porque mucha gente no viene a la iglesia no porque no pueda, es porque su lema es comodidad ante todo. Y quieren es estar acostados, prender su televisor y allá acostados ver la reunión. Se quedan dormidos y cuando escuchan el amén, se despiertan y le dicen: Señor, gracias por tu palabra. ¿Cuál palabra? Entonces no deje de venir a la iglesia. La iglesia se convierte en nuestra familia. Si usted ha luchado por tener una familia y no la tiene o se siente solo, venga el domingo a la iglesia. Aquí hay 1000 personas que quieren ser amigos suyos. Entonces no saque excusas. No digan: es que yo soy solo en esta vida. Venga a la iglesia y verá que deja de estar solo en la vida. No permita que la pereza robe la palabra. Porque cuando uno no viene a la iglesia, le es robada la palabra de ese día. Voy a contarle una anécdota que nos sucedió a mi esposa y a mí hace muchísimos años. Cuando yo conocí del Señor, yo determiné cosas en mi corazón. Yo dije: no voy a faltar a la iglesia. Y todos los domingos, todos los sábados y domingos, yo iba a la iglesia. Conocí a mi esposa se enamoró de mí. ¿Qué? Pero si es la verdad, ¿yo qué puedo hacer? Y nos casamos, comenzamos nuestra vida matrimonial felices, todo, seguimos trabajando en la iglesia, siempre nos gustó el liderazgo. Pero un día, ¿usted sí se acuerda cuando yo hablo de los peros? Que un pero invalida todo lo que dice uno anteriormente. Pero un día estábamos cansados. ¿Cuántos se han cansado aquí? Se han agotado físicamente. Así estábamos. Y resulta que citaron a una reunión, el líder de la época, el pastor de la época, citó a una reunión a todo el liderazgo, una administración. Y le digo yo a mi esposa: mi amor, no vayamos. Estoy cansado. Y no le vimos mal el faltar a la reunión. Y no fuimos a la reunión esa vez. Y resulta que ese día nosotros vivíamos en un edificio y en el apartamento de al lado vivían los pastores Saúl y Gloria. Y Gloria siempre tenía la costumbre
de pasar, tocar, saludar. Y ese día pasó, tocó y nos preguntó: ¿ustedes por qué no fueron a la iglesia? Ay, no, pues es que mira, estábamos cansados, agotados, cansados del camino, sedientos de ti. Una fuerte lucha y cualquier cantidad de disculpas sacamos, pretextos sacamos para no ir a eso. Y me dio por preguntarle: ¿por qué? Dice: no, es que los llamaron porque el Señor tenía una palabra para ustedes. Uy, no, yo sentí un frío más frío desde aquí hasta la punta de mis pies. Y saben, desde esa época, desde ese día, siempre me he preguntado: ¿qué me habrá querido decir el Señor ese día? Y a veces cuando estoy sentado, yo vivo en un edificio, pero cuando me pongo a ver por la ventana, que estoy con el melancólico alborotado, me siento en la ventana y comienzo a ver al infinito y más allá. ¿Sí le ha pasado eso? Y empiezo a meditar, pero a veces me acuerdo y me pregunto: ¿qué me habrá querido decir el Señor ese día? Y a veces uno permite, por pereza, por excusas, que el diablo robe una palabra. ¿Y sabe yo qué le voy a preguntar al Señor cuando me vea cara a cara con Él? Cuando le diga: Señor, ¿qué me ibas a decir ese día? Eso le voy a preguntar, porque con esta no me quedo. Por eso no falte a la iglesia, porque le aseguro que usted tendrá de parte de Dios una respuesta para su necesidad. Se lo aseguro. No permita que el diablo robe esto. Si usted quiere tener una vida espiritual firme y que le suceda a usted lo que dice el texto bíblico, la primera parte, que descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Preocúpese por comenzar a edificar sobre la roca.